Bienvenidos otra vez a este curso de formación. Está María Eugenia, ya la conocen. Esta va a ser la segunda parte de psicología sobre las emociones, ¿no es cierto? Afectividad y todo ese mundo tan interesante. El padre Ernesto no puede estar porque tuvo que ir a buscar a su mamá para festejar esta noche sus 25 años de ordenación. Así que bueno, bienvenida María Eugenia, un gusto tenerte otra vez. Y adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, sí, como decía Elías, vamos a retomar. Vieron que nos había quedado un poquito por terminar de desarrollar el encuentro anterior. Así que bueno, la idea es retomar lo que nos faltó por ver y relacionarlo y seguir continuando con el tema más específicamente de emociones, ¿sí? Recuerden que el taller estaba englobado en lo que tenía que ver con la afectividad y calidad de vida. Entonces estábamos viendo herramientas, ¿sí? Justamente que puedan contribuir al bienestar y al desarrollo como seres humanos. En el encuentro pasado habíamos estado conversando sobre autoestima. Recuerdan así brevemente que estábamos viendo que hacía referencia a reconocer el valor que uno tiene, considerarse a uno mismo como alguien valioso. Estuvimos viendo también que autoestima tiene dos elementos muy importantes que tenían que ver con el autoconocimiento, con conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y así también tenía que ver como segundo elemento con la autoaceptación. Es decir, luego de ese autoconocimiento es muy importante este aspecto de la autoaceptación. También conversábamos que eso no implicaba, digamos, que uno no quiera cambiar, que uno no quiera mejorar, porque justamente cuando uno, digamos, desde ese autoconocimiento, desde esa autoaceptación, todo lo que uno haga, ¿sí? va a tener que ver con ese crecimiento y ese enriquecimiento personal, ¿sí? Ahora, siempre veíamos que esto de los cambios es en base a la aceptación, ¿sí? Conocerse, aceptarse, valorarse, que no implica que uno no quiera cambiar, ¿sí? Justamente que desde esa aceptación todo lo que uno va haciendo tiene que ver con ese crecimiento y ese enriquecimiento personal. A partir de ahí también estuvimos viendo que justamente tiene que ver como síntesis con esto de conocerse, valorarse, aceptarse y dejarse ser, ir desplegando todas nuestras potencialidades, cada uno sus propias potencialidades. Entonces ahí estábamos relacionando también con este tema de que algunos autores lo relacionan con proyecto de vida, otros autores también lo suelen llamar el enunciado de la misión personal, ¿sí? Y que está muy vinculado con el bienestar y justamente también con el tema que empezamos a ver y que no hemos finalizado el encuentro pasado, que tenía que ver con ciertas nociones de felicidad. Entonces, ¿por qué lo relacionamos? Porque desde ese autoconocimiento, ¿sí? Y de esa autoaceptación es muy importante esto de dejarnos ser y de desplegar cada una de nuestras potencialidades. ¿Por qué se relaciona también con esto de proyecto de vida? Porque a partir de ahí, de ese autoconocimiento, un montón de aspectos de uno mismo los va a querer sostener, ¿sí? Continuar, fortalecer, otros aspectos de nosotros mismos quizás que los queremos enriquecer, trabajar, ¿sí? Justamente para sentirnos mejor, ¿sí? Y por otro lado hay un montón de aspectos que uno va a querer desplegar, un montón de potencialidades que va a querer desplegar. Entonces, a partir de ahí se encuentra relacionado con el proyecto de vida en este sentido de ir pensando, por un lado, todos estos aspectos que quiero desplegar y potenciar, como así también todos los aspectos importantes, ¿sí? En nuestra vida. Estuvimos viendo, y esto sí es un pequeño repaso, entre todos esos aspectos importantes estarían nuestros afectos. Cuando hablamos de afectos, ¿a quiénes podemos incluir en afectos? La familia, amigos, familia, amigos, pareja, la salud, aspectos importantes, por ejemplo, como estudio, el trabajo, actividades. Dentro de las actividades habíamos estado conversando, por
en actividades deportivas, actividades culturales, ¿sí? Cualquier tipo de actividad, ¿sí? Que para uno es significativa. ¿Se les ocurre alguna otra actividad? Artística. Artística, ¿sí? Religiosa, bien. Bien. Tiene que ver con justamente esto de ir conociéndonos y desplegar todas esas potencialidades, teniendo en cuenta en el día a día un equilibrio entre todo esto que para nosotros es importante. ¿Y se acuerdan? A ver, ya pasó bastante tiempo, pero decíamos, bueno, tener en equilibrio todo esto que es importante y siempre que nos vayan guiando, que todo esto importante, que le vamos dando un espacio en el día a día, ¿qué nos guiará? En cada una de esas actividades, cuando compartimos momentos con los afectos. las motivaciones. Y vincular con esas emociones. Los sentimientos. Ajá, va por ahí, ¿sí? ¿Qué nos va a ir guiando, por ejemplo? Las metas, los propósitos. Ajá, bueno, ahí en cada uno de esos aspectos podemos ir poniendo pequeñas metas de a poco, porque es un proyecto, no es de un día para el otro, uno va incorporando aspectos a fortalecer en el día a día. Supongamos ir dedicando más tiempo a los afectos o al cuidado de la salud, o de repente descubro alguna actividad que me gusta, que me apasiona, ¿sí? Ahí está relacionada con las emociones. Me gusta, me apasiona una determinada actividad y decido también dar un tiempo en el día a día, porque eso nos hace sentir bien, realizados, desplegamos potencialidades. Y en cada uno de esos aspectos es muy importante que nos vayan guiando los principios o valores, ¿sí? Pongamos en las relaciones interpersonales, que siempre nos estamos relacionando con los demás, ya sea en el trabajo, en el estudio, con otros aspectos. Entonces, diferentes principios que nos van guiando, los podemos también ir incorporando y fortaleciendo en el día a día. Altruismo, cooperación, respeto, humildad, honestidad, perseverancia, amor, ¿sí? Entonces esos son principios, todos esos que están ahí. Sí, ahí el autor, por ejemplo, que habla del enunciado de la misión personal, lo relaciona con principios, ¿sí? Que gobiernan la efectividad humana y que son constructivos para uno y para los demás, ¿sí? Lo podemos asociar también a valores. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos aspectos, O virtudes. virtudes. Sí, lo que pasa es que Según claro, el lado que lo mires. Sí. Entonces, en cada uno de esos aspectos nos podemos ir planteando pequeñas metas o motivaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Tanto en esto que conversábamos, de ir dedicando, por ejemplo, un mayor tiempo a los afectos, que tan importante es, o a una actividad que a uno lo enriquece, ¿sí? Como así también ir fortaleciendo uno, a ver, por ejemplo, quiero fortalecer algún principio o alguno de estos valores, la perseverancia, la cooperación, ¿sí? Entonces uno se va poniendo pequeñas metas y también por eso hablamos de proyecto, porque no es de un día para el otro, ¿sí? Implica muchos aspectos, esto de también tenerse una paciencia y no es de un día para el otro, porque genera, o uno en esas pequeñas metas se puede ir proponiendo pequeños cambios, ¿sí? Entonces lleva tiempo. Bien, y de todos estos aspectos habíamos conversado también que uno de los aspectos fundamentales que hacen al bienestar, al enriquecimiento personal, ¿sí? Al interpersonal, ¿sí? Tiene que ver con los afectos, ¿sí? Básicamente porque somos seres sociales, ¿no es cierto? Entonces es uno de los aspectos fundamentales. Estamos constantemente comunicándonos e interactuando con las demás personas, ¿sí? Aparte de los afectos, justamente tienen un valor profundo, importante, ¿sí? Entonces es uno de los aspectos que generan mayor impacto, ¿sí? En nuestro bienestar. Y ahí es donde lo asociamos con la felicidad, donde muchos autores, yo les mencionaba por ejemplo a este autor Baldinger, ¿sí? que realizó una charla TED, ¿sí? Que son esas charlas breves, que habló sobre el estudio más extenso que se hizo sobre felicidad. Entonces,
la conclusión más importante es que justamente las buenas relaciones interpersonales nos hacen más felices y más saludables. Bien, y ahí ya estábamos viendo y conversando la vez pasada la relación entre la importancia del bienestar y de las emociones positivas, justamente no solamente con el bienestar emocional, sino también con el bienestar físico. ¿Sí? Cómo impacta también ese bienestar emocional en el bienestar físico. Bueno, esto también ya lo estuvimos viendo, que dentro de, por ejemplo, Marita Castro, que yo les fui transmitiendo el material también para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ver. Ella también hace referencia a diferentes investigaciones que se hicieron sobre felicidad y la importancia de formar parte de un grupo. A los seres humanos nos gusta formar parte de un grupo, ¿sí? Divertirnos en un grupo. Nos gusta también reírnos, escuchar música, ¿sí? Son todos aspectos que contribuyen al bienestar. Fundamentalmente se hace hincapié en las relaciones interpersonales. Fíjense que como las emociones positivas, que vamos a estar hablando en un ratito, las consideradas positivas, ¿sí? Porque vamos a ver que todas son importantes, todas son necesarias, las consideradas positivas o placenteras, justamente tienen un impacto no solamente en lo emocional, sino también en lo físico, porque mejora nuestra salud física y mental, o en el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, desde ahí, bueno, reduce la posibilidad, ¿sí? Un 40% menos de infartos, se sufren menos dolores, entonces todo eso repercute también en el bienestar y en la calidad de vida. Por otro lado, si formamos parte de un grupo, si nos divertimos en grupo, compartimos en grupo, eso también disminuye el estrés y aumenta la reserva cognitiva óptima. ¿Por qué será que disminuye el estrés? Porque compartimos con los demás. Oh, muy bien, sí, porque es un espacio para poder compartir. Está el dicho que un problema compartido es un problema menor, porque uno lo comparte. Desahogo. Sí, una posibilidad de poner en palabras lo que nos está sucediendo, de también tener en cuenta la mirada de la otra persona, poner un punto de vista distinto. Bien. Fíjense con qué poquito, ¿sí? Podemos ir contribuyendo al bienestar personal e interpersonal. ¿Y la reserva cognitiva qué será? Una reserva cognitiva óptima. Una capacidad de respuesta frente a las situaciones, tener que ser capaz de resolver. Reserva de conocimiento, quiere decir, ¿no? Tener algo de conocimiento. Memoria. Tiene que ver con el Recuerdo. Bien, tiene que ver con esos aspectos cognitivos en el sentido que esa reserva cognitiva óptima nos permite mantenernos mentalmente activos. Cuando socializamos, cuando compartimos actividades, nos permite mantenernos mentalmente activos, entonces el cerebro se mantiene, disminuye, ¿sí? El envejecimiento, ¿sí? Pero tiene que ver con todos esos aspectos cognitivos que vamos manteniendo activos. Perdón. Y entonces el cerebro también se mantiene con esa reserva cognitiva óptima. La lectura. Sí, la lectura, estudiar algún idioma, mirar películas, socializar, hacer actividad física, todo lo que sea mantenernos activos. Cada vez que hacemos una actividad nueva, se van generando también nuevas conexiones neuronales, entonces el cerebro se mantiene activo. Por eso también se recomienda mucho hacer actividades, rompecabezas, crucigramas, todas esas actividades que nos mantienen mentalmente activos y aumentan la reserva cognitiva. Y si es un grupo interactuando, mejor. Bien. Entonces, se recomienda mucho unos 15 minutos de risa por día, porque la risa es sumamente beneficiosa, nos permite oxigenar, nos relaja, favorece el descanso,
La risa también lo que permite es liberar dopamina, serotonina, endorfinas, entonces eso nos hace sentir bien y aumenta y fortalece el sistema inmunológico. Y por otro lado, relacionado al bienestar y a la felicidad, a este concepto, es sumamente importante esto de dedicar tiempo. Hasta donde me acuerdo habíamos llegado hasta esta instancia del encuentro pasado. Entonces yo les decía, bueno, a ver, lo más importante es esto de dedicar tiempo, porque estamos hablando de la importancia de las relaciones interpersonales, de compartir, ¿sí?, con los afectos. Entonces es sumamente importante esto de poder dedicar tiempo cada día para compartir justamente con estos afectos. Y la pregunta que había quedado era esto de, bueno, ¿cómo repercute el dinero en la felicidad? Porque habíamos visto que no era lo mismo gastar el dinero en objetos que gastar en una salida, que preparar una comida, ¿sí?, para alguien que nosotros queremos, realizar un viaje con seres queridos. Entonces había quedado esta pregunta de, bueno, ¿qué lugar tiene el dinero en la felicidad? ¿El dinero no nos da la felicidad? Pero ayuda, decía la canción. Claro, pero ayuda. No, pero sí. Ajá. No, depende. Si es algo que tenés que estar lidiando con eso, bueno, ahí sí puede influir mucho, pero si no, no. En una justa medida, como que estoy diciendo, ya es demasiada carga, digamos. Bien. Claro. La relación, digamos, entre dinero y felicidad tiene que ver justamente que incluye hasta que están satisfechas las necesidades básicas. ¿Sí? A partir de ahí no es que vamos a ser felices por el dinero, ¿no es cierto? Sí, es importante, por ejemplo, tener en cuenta de que hasta que están satisfechas las necesidades básicas influye. Y también, bueno, tener algún extra, por decirlo de alguna manera, supongamos para estos pequeños detalles. Bueno, poder compartir una cena, poder, ¿sí?, compartir una salida o hacer un pequeño obsequio. A partir de ahí no es que el dinero nos va a dar la felicidad, ¿sí? Tiene que ver también con esta concepción o con este aspecto de que cuando, por ejemplo, las comodidades, ¿sí?, abundan, ¿qué sucede? Cuando las comodidades son ya abundantes. No te satisface. Claro, cada vez quiere otras cosas, es más vacío, puede haber un vacío también. Uno se va acostumbrando. Se retaza. Estancando el esfuerzo. Vos sabés que el dinero yo lo estudié como un problema sociológico, filosófico, a través de Simmel, que es un autor que escribió un libro que se llama Filosofía del Dinero, y tiene que ver con los valores, digamos. Básicamente hay que distinguir el precio de algo y el valor de algo, ¿no? Entonces, que tenga un sentido o un valor importante. Claro, el dinero en cuanto tal, digamos, lo único que hace, yo te estoy resumiendo un libro de 525 páginas en un argumento, pero el dinero lo único que hace es expresar tu escala de valor. Y el esfuerzo también, porque cada cosa que compro implicó el esfuerzo de mi trabajo, cada cosa que tiene un valor de mi tiempo también, salvo el que compras sin haber puesto trabajo, porque le viene por... Porque tiene otro sentido y otro valor para uno. O porque tiene otra situación en la vida que no fue por el esfuerzo humano, hay gente que no trabaja y vive. A él le preocupaba en especial cuando el trabajo humano empezó a adquirir un precio. Cuando el tiempo del ser humano y el tiempo de las personas empezó a adquirir un precio y un valor, eso le preocupaba muchísimo, porque cuestionaba profundamente la perspectiva marxista, digamos. Porque él decía que lo que había que preguntarse no es cuánto vale y cuán fervientemente uno puede defenderlo, sino cuándo adquirió precio el tiempo de las personas. Claro. Ahí está el problema. ¿Cuánto tiempo tuve que poner para adquirir esto? Sí, sería cuándo el trabajo empezó a adquirir un precio, cuándo el tiempo de una persona tuvo un precio. Eso es lo que a él le preocupaba. Y en relación a esto que vos comentás, y justamente en el trueque, las cosas
digamos, son más primitivas, ¿no es cierto? Él es un autor del principio del siglo XX, fin del XIX, que se encuentra con, digamos, la explosión de la modernidad, ¿no es cierto? Llevó todo a ese punto, es decir, digamos, no nos preguntemos si es justo el precio que se está pagando por el tiempo de una persona. Preguntémonos por qué adquirió un precio, dice. Y aparte el mundo capitalista constantemente va generando un motor que acelera esa necesidad, pero no nos damos cuenta que para acceder a eso cada vez perdemos más tiempo para otras cosas, el disfrute, el gozo, es decir, ya no se está trabajando 8 horas diarias, se está trabajando 12 horas diarias. Y eso, todo esto que tiene que ver con las enfermedades y todo, tiene que ver aquel que no puede elegir y lo tiene que hacer hasta para subsistir. Sí, la modernidad o el capitalismo nos ha llevado también a un extremo. A ese ritmo. Si hacemos análisis económico de la realidad. Que también se hace cada vez más difícil esto de mantener las necesidades básicas satisfechas también. Sí, que nos lleva a destinar más tiempo justamente al trabajo, generando también ese desequilibrio entre los aspectos que veíamos hoy. Claro, el progreso ha tenido, es decir, podríamos vivir sin luz y con vela, podríamos vivir sin agua caliente porque nuestros antepasados lo han hecho, pero en el progreso y en la conciencia de la dignidad del hombre ya está incorporado, pero aún eso genera un costo. Entonces, en realidad también muchas de las emociones que estamos viviendo es por todo lo que hay que trabajar y sostener para poder tener a veces lo mínimo indispensable. Sí, que nos va acaparando, digamos, cada vez más tiempo, digamos que en el día a día, que por ahí creo que también lo destacó, esto de destinar ese tiempo al trabajo y no quizás a otras actividades. Claro, que hacen a la salud mental, a los vínculos, al encuentro con el otro, a la trascendencia. Es decir, parar el motor, el tiempo y el espacio en este momento, y no sé, requiere de intelectuales que por allí, bueno, el Papa habla mucho de esto. El tema es que bueno, todos decíamos que después de la pandemia íbamos a salir mejor, estamos cada vez peor, pero desde el punto de vista vincular, yo creo que el hombre se tiene que cuestionar y preguntar qué es lo que está pasando. La irritabilidad, la falta de mirada solidaria, estar en una guerra. Ahí, no, si era la voz. Yo diría así, para la vida, el dinero no es un valor, es un complemento. Si invertimos los polos directamente, perdemos la felicidad. Sí, lo último no lo escuché. Sí. El dinero para la vida no es un valor, es un complemento. Si invertimos las cosas, la felicidad merma. No, yo ahí mientras estaba, bajé y leí los archivos que envió él y vi que en esos archivos, dentro de las cosas que decías, había en un archivo tenía las caras de las personas, la felicidad, en otro archivo tenía una ponderación, nombró la genética y valores cualitativos y cuantitativos. Entonces yo pensaba recién por el dinero y todas estas cosas. Si vamos, qué sé yo, al re primitivo, el hombre en la caverna salía a cazar, a hacer cosas. En un momento no alcanzaba a hacer todo solo. Entonces se empezó a relacionar con el resto de las personas. Entonces se empezó a repartir el trabajo. Entonces, ¿cómo empezó a valorar el tiempo y el trabajo del otro? Entonces, desde ahí yo pienso que salió la valoración del dinero, como una forma de valorar el trabajo, y repartirse el trabajo significaba que se podía obtener cosas que por sí solo no alcanzaban. Entonces eso sí lo llevaba a estrés, porque no alcanzaba. Entonces para disminuir el estrés tenía que compartir con los otros, con el trabajo, el tiempo, y eso lo fue llevando a dinero. Entonces ahí como una valoración cualitativa, cuantitativa, donde por ejemplo lo que tenga ganas, ¿no? Y después
eso ahí llevándolo a la felicidad, en el hecho de que felicidad como que logró obtener eso que le hacía falta. Ahora, si se pasó el mambo porque estaba desordenado, en el sentido que no sabía lo que le hacía falta, ahí ya empieza en un desequilibrio, en un problema, con el dinero o con cualquier otra cosa. Eso es lo que yo pensaba. Sí, quizá también la acumulación del dinero es lo que trae, no sé quién acumula porque se está quedando con algo del otro también. Sí, el dinero es la unidad de cambio necesaria que superó el trueque. Claro, pero la acumulación como una de dinero, reserva de recursos. El problema es cuando, a ver, siempre la escasez, mucho, poco, cualquier cosa es mala. Hasta el agua, deshidratado o de intoxicación hídrica, digamos. Pero en el equilibrio está la felicidad. Cuando rompiste el equilibrio fuiste. Y yo pensaba recién también, dentro de lo que leí recién, que envió, ¿qué importancia le doy, por ejemplo, a las personas cuando me quieren decir algo? Y a veces lo que yo pienso, no es importante lo que me dice, quizás es importante la cantidad de veces que me repite algo. Pensando, por ejemplo, siendo algo primitivo, por ejemplo en el Santísimo, santo, 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 porque no había una forma de expresar Santísimo. Entonces, si una persona me repite muchas veces, ¿no es importante lo que me está repitiendo antes de lo que me está diciendo? No sé si me explico cuando yo estoy hablando con alguien. Sí, o sea, ¿en qué sentido lo pensaste, digamos, relacionado, por ejemplo, a porque las relaciones interpersonales? Claro, leí rápido recién lo que envió Elías hace un ratito y quedé pensando en eso, a ver, ¿qué pasa cuando alguien me repite muchas veces algo? Entonces, la relación interpersonal, si no es importante lo que me está repitiendo, quizás una palabra me la repite muchas veces, si no es más importante eso que toda la oración, para yo interpretar lo que me está diciendo el otro. No sé. Sí, vos lo llevás, por ejemplo, a lo que es la comunicación en sí, o... Sí. Sí, habría que ver, digamos, alguna situación, digamos, en particular, como para contextualizarlo y ver también, comprender hacia dónde o cómo lo habías pensado en sí. Sí, ahora, por ejemplo, cuando vayamos a ver el tema de, cuando sigamos avanzando con felicidad, por ejemplo, y el tema de emociones, sí es muy importante, por ejemplo, en esto de las relaciones interpersonales, y no sé si está vinculado a lo que vos mencionás, que, por ejemplo, maneras sencillas de poder fortalecer esas relaciones interpersonales que tanto bienestar nos generan, tiene que ver con eso de poder considerar importante, ¿sí?, lo que la otra lo que la otra persona es importante, ¿sí?, que lo que la otra persona nos está diciendo, por ejemplo, porque es algo importante para esa persona, sea tan importante para uno como lo es esa persona. Entonces, por ejemplo, si de repente me están comentando algo, ¿sí?, una persona cercana, una persona querida me está comentando algo, poder prestar, digamos, esa atención, prestar mi oreja, escuchar y darle importancia así como esa persona es importante, ¿sí? Entonces, esos son pequeños detalles que hacen y fortalecen en las relaciones interpersonales. No sé si tiene que ver específicamente con lo que vos mencionás, pero sí nos pasa por ahí en el día a día cómo esos pequeños detalles pueden ir generando ciertos roces, ¿sí? O por el contrario, si lo tenemos en cuenta, fortalecer esas relaciones interpersonales. Si de repente alguien cercano me está contando que tiene un proyecto laboral o un proyecto de estudio que para esa persona es sumamente importante, poder prestarle atención y es más, hasta en un tiempo poder preguntarle cómo va ese proyecto y surgió esa propuesta laboral y cómo va el tema del estudio, este proyecto que estabas armando. Entonces eso hace también a que lo que para la otra persona es importante sea importante para uno y eso hace que también se vaya fortaleciendo la confianza y esa relación interpersonal. No sé si apunta también a lo que vos lo habías planteado, o
quizás a medida que lo vayamos desarrollando, lo podemos ir relacionando. No, yo pensé, sí, en lo que usted dice, pero porque de pronto hay gente que te repite cosas. Entonces quizá eso que te repite o alguna quizá palabra... quiere poner énfasis en algún aspecto. Quizá lo hace inconscientemente, pero quizá eso es lo que realmente tiene importancia para Lo que eso. vos querés quizás decir es que el que insiste repitiendo es porque no es escuchado. Quizás Entonces por eso el le otro, daba al también no el recibir ejemplo. al no ser escuchado, repite, pone énfasis. Sí, por eso lo asociaba con esta cuestión que les daba ese ejemplo. Si alguien un comentario, poder darle importancia, ¿sí? Porque para esa persona está siendo importante. Y si nosotros después retomamos esa situación y le preguntamos, lo que estamos también transmitiendo es que estuvimos escuchando y le estuvimos... Claro, que la importancia no sea si a mí me interesa lo que me está contando o no, porque si no es una mirada egoísta. Entonces a veces sobre todo en los vínculos familiares más estrechos, quien alguien está siempre... Que es una relación más... Porque si no, pues se convierte en reclamo. Exactamente. Porque tiene que ver con el valor que le damos a esa persona y que esa persona está haciendo... Y a la necesidad de esa persona. Exactamente. Bien, entonces, retomando esto que estábamos conversando, dentro del planteo resultó también interesante lo que planteaban desde la mirada económica, porque de hecho, digamos que el tema de felicidad se aborda desde psicología, filosofía, psiquiatría, economía, y hay un montón de charlas vinculadas también, charlas TED que se hicieron sobre, digamos, desde la mirada de economista, que también hace referencia. ¿Cuál era el punto principal en esto de la relación de dinero y felicidad? Que no es el dinero ni tampoco las comodidades las que nos van a dar la felicidad, ¿sí? La relación del dinero con la felicidad tiene que ver fundamentalmente con esto de que sí es importante en esto de tener esas necesidades básicas satisfechas, contar, digamos, con ciertos aspectos que podamos tener esas pequeñas acciones que más que el objeto en sí que uno se pueda comprar, como es tan importante el tema de las relaciones interpersonales, siempre la relación con el dinero va a incluir el compartir, ¿sí? El compartir un viaje, compartir una cena, dar un obsequio, poder ayudar a alguien que está necesitando con algún aspecto. Y básicamente porque en esto de que cuando ese dinero abunda, o lo material, digamos, abundan, las comodidades abundan, lo que suele suceder, digamos, que se produce lo que se llama una adaptación hedónica, ¿sí? Es decir, lo que sucede es que cuando abunda nos vamos acostumbrando, y cuando nos vamos acostumbrando vamos necesitando cada vez más comodidades y va generando una insatisfacción creciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no tiene ese sentido, ese valor importante como las relaciones interpersonales, ¿sí? Y otras cuestiones que tienen un valor profundo e importante que producen una satisfacción profunda en uno, ¿sí? Por eso en esto del dinero en sí, la satisfacción va a estar siempre que podamos compartir a partir de la cuestión, digamos, del dinero o lo material, ¿sí? Incluyendo lo interpersonal, la ayuda, esos justamente valores, digamos, que le dan un sentido y un valor importante. El sentido que le da a nuestra vida no es lo mismo acumular objetos que justamente utilizar ese ingreso económico en compartir, en ayudar, ¿sí? En poder cooperar, digamos, con las demás personas. Y eso es bíblico aparte. Es bíblico el compartir, es cristiano. Bien, y nos enriquece, por eso hablamos mucho de este enriquecimiento personal e interpersonal, ¿sí? Que tiene que ver con un sentido de realización y por eso partimos también del tema de autoestima que tenía que ver con una cuestión interna, ¿sí? Porque esto tiene que ver con un enriquecimiento personal y un sentido y un valor profundo, ¿sí? Un sentido de autorrealización. Bien. Entonces, cuando ese ingreso económico o ese dinero, ¿sí? Lo podemos compartir, justamente se disfruta más
y dura mucho más el bienestar, ¿sí?, que nos genera, justamente porque involucra, somos seres sociales, entonces involucra todos esos aspectos internos y más profundos que le dan un mayor sentido, ¿sí?, a nuestra vida. Y se hicieron diferentes investigaciones, y en esas investigaciones, ¿sí?, siempre se llegaba a esta conclusión que las personas justamente se sentían, digamos, más felices y con mayor bienestar cuando gastaban ese dinero en ayudar, ¿sí?, a las demás, o en comprar un obsequio o compartir con otras personas, y más aún también cuando digamos, eran pequeñas sumas de dinero. Se fueron realizando diferentes investigaciones y todos iban reportando que se sentían mejor, más a gusto y con mayor bienestar cuando ese dinero lo podían compartir o ayudar, ¿sí?, a otras personas. Y fíjense que en esto de compartir y ayudar no solamente a través del dinero, ¿sí? Fíjense lo importante como también podemos ir sumando pequeños detalles y pequeñas acciones que involucran en esto de compartir y de ayudar y de cooperar sin la necesidad de que esté, digamos, el dinero de por medio. Entonces, las cuestiones fundamentales que nos generaban ese bienestar a través de las diferentes investigaciones que se van haciendo, porque es un tema que genera muchísimo interés, es justamente esto de poder dar, no solamente como veíamos a través del dinero, sino fundamentalmente a través del tiempo, de dar tiempo, compartir tiempo y destinar tiempo. Cuando destinamos tiempo a compartir con otras personas, ¿qué podemos compartir en ese tiempo? El oído. Y a veces gustos que uno tiene en común con otra persona. ¿Compartir alguna actividad en común, por ejemplo? Claro, sí. Si te gustan las plantas, compartir, estar con gente que le gusta eso, hablar con las plantas. Hacer un postre, una torta para compartir con la familia, con amigos. Bien, sí. ¿Qué más se les ocurre? Dar el tiempo a una institución que está necesitando, más allá de que comparta o no, el solo tiempo de dar, de brindarse, de servir. Brindar nuestro tiempo y la ayuda que los talentos propios. Los talentos propios. Estar. Por ejemplo, hay personas que necesitan que el otro esté, y uno mismo, a veces sin necesidad de muchas más cosas que les puede compartir el estar. Incluso a pesar de que me está quitando tiempo, cansancio y todo lo demás, pero es como oblativo, digamos, de darlo porque el otro me necesita más allá de que estoy cansada, de que, es decir, eso genera, digamos, hasta más placer todavía, quizás no en el momento, sino no pensar si voy a compartir algo, el otro me necesita. Y ahí está este aspecto tan importante que tiene que ver también con la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y reconocer, digamos, esto de que está necesitando que esté, ¿sí? Entonces, eso a uno le genera una satisfacción que el dinero no puede generar. Sí, incluso que sea una verdadera necesidad del otro, porque también se ve mucha gente desgastada en este tiempo, por todo el tiempo dar, pero en realidad está dando algo que el otro está exigiendo y a costa de un desgaste. Y que uno sabe que va a ser beneficioso para la otra persona y que va o a aliviar o a generar también un bienestar en esa persona porque lo está requiriendo o necesitando. Sí, igualmente también esto del cansancio, hay un libro, El cansancio de los buenos, ¿no? Que dice la gente que todo tiempo da, sobre todo en el sistema de salud, todo lo demás, las necesidades del otro, pero llega un momento que termina agotado, porque a pesar de darse a sí mismo, hay un cansancio en esa persona, es decir, porque realmente al que le está dando, sí, a veces lo necesita, a veces están abusando también de esa persona, como a veces hay que dar, pero uno tiene que estar entero para dar. Exactamente, sin descuidarse uno. Sin descuidarse. Bien.
como ustedes también mencionaban, cuando uno comparte ese tiempo, destina ese tiempo, puede brindar este reconocimiento, esas sonrisas, abrazos, palabras de agradecimiento, ¿sí? Y es muy importante este aspecto de poder reconocer también lo que los demás hacen por uno, ser agradecido, poder compartir. Bueno, también se investiga cada vez más y se conoce cada vez más el valor de la sonrisa, de los abrazos, de poder expresarle a la otra persona también esto de decirle, bueno, te quiero, recordarlo, muchas veces nos genera, y si ya lo saben, y si a quién no le gusta también que se lo recuerden o que lo transmiten. Entonces son pequeños detalles que podemos tener en cuenta para fortalecer esas relaciones interpersonales y no solamente sentirnos mejor uno o contribuir a nuestro bienestar, sino también al de las demás personas, ¿sí? Fíjense, porque nosotros tenemos neuronas de espejo, ¿sí? Esas neuronas de espejo nos permiten justamente ir reconociendo los gestos, las emociones de los demás y nos permite justamente esas neuronas de espejo ir contagiando, ¿sí? Esas emociones. Entonces, justamente cuando nosotros realizamos una actividad que nos genera bienestar, creo que la vez pasada habíamos conversado acerca de, supongamos que estamos en la plaza y vemos a una persona que se levanta y se va, y nosotros vemos que se olvidó, supongamos, su celular, su cartera, su billetera, lo que sea, y nosotros llamamos a esa persona y se lo devolvemos, ¿sí? ¿Qué nos genera a nosotros? Satisfacción. Satisfacción, ¿sí? Y a la otra persona, ¿qué le genera? Agradecimiento. Bienestar, agradecimiento, entonces nos sentimos bien, nos genera bienestar a nosotros, la otra persona se siente bien. Y cuando vemos a la otra persona que se siente bien, también nos sentimos bien. Y eso fortalece más nuestro bienestar y así nos vamos retroalimentando, justamente porque presentamos esas neuronas de espejo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos vamos retroalimentando y ahí tiene un sentido y un valor importante esa acción que yo estoy haciendo. Entonces, le genera ese bienestar de haber actuado de acuerdo a mi información, a mis principios, a mis valores, ¿sí? Genera bienestar en la otra persona, nos retroalimentamos cuando me acuerdo que genera bienestar y también me motiva a seguir, digamos, generando esas acciones. Entonces, justamente por eso, porque somos seres sociales y porque nos enriquece en cuanto a que nos permite crecer, digamos, como seres humanos, ¿sí? Toda la cuestión de las investigaciones vinculadas a lo que es el bienestar y la felicidad hace un hincapié en esas relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces acá también, a través de esas pequeñas acciones, liberamos un montón de dopamina, endorfina, serotonina, un montón de hormonas o neurohormonas que nos generan ese bienestar. Bien, como para sintetizar, no sé, quizás ya conocen este comercial, pero para sintetizar a esto que nos estamos refiriendo, que tiene que ver con una cuestión interna, que tiene que ver con todo un enriquecimiento en cuanto un enriquecimiento interior y un despliegue, digamos, de potencialidades de aquello que nos va generando bienestar. Una síntesis importante está relacionada con este comercial. A ver si lo podemos ver. Sí, no, bueno.
托的可来看黄河市。ในความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ¿Lo conocían? No me acordaba todo. Sí, no me acordaba todo, el final sobre todo, pero... Bien, es un video, digamos, que personalmente me interesa, me gusta mucho y me emociona mucho porque hay veces que uno cuando va leyendo sobre el tema y demás y va pensando ejemplos y creo que en este comercial está muy sintetizado y muy concreto esto de esos aspectos que nos permiten ir creciendo, digamos, en nuestro interior, ¿no es cierto? Así que, bien. Una pequeña actividad para llevarnos, digamos, después a nuestras casas, que tiene que ver con esto de pensar también, bueno, a ver a quién quisiéramos regalar un abrazo, una sonrisa, un gracias, un te quiero, alguna actitud, digamos, de reconocimiento hacia esa otra persona. Y como desafío esto de estar atentos cada día, ¿no es cierto? A cuidar de nuestro bienestar, de cuidar también del bienestar de otras personas, de otras especies y también, digamos, del medio ambiente que es también la casa, digamos, de todos. Así que como síntesis en cuanto a este tema que nos había quedado por ver, tiene que ver fundamentalmente con estas cuestiones que hacen justamente que cuando hablamos de proyecto de vida, de bienestar, de felicidad, que muchas veces se sintetiza ahí en felicidad, tiene que ver fundamentalmente con ese sentimiento estable que tiene que ver con esto de llevar adelante una vida con sentido en tanto a ir reconociendo todos estos aspectos importantes de nuestra vida y poder justamente destinar un tiempo día a día a todos estos aspectos importantes y así también, digamos, ir guiándonos con todos esos principios, esos valores, ¿sí? A través de todas esas actividades, lo que hace que uno justamente sienta que va por el camino correcto, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que nos brinda esa seguridad, esa paz interior, esa tranquilidad, de que vamos siendo coherentes, ¿sí? Con nosotros mismos. Justamente porque vamos teniendo en cuenta el equilibrio y en el día a día todos esos aspectos importantes, fundamentalmente en nuestras relaciones interpersonales. Bien. No sé cómo vamos con el tiempo, si ya comenzamos con el tema que había quedado. Son 4:30. Yo quería introducir el tema de la emoción y vamos a corte. Bien, bueno. Vamos a estar hablando de emociones. Que vamos conociendo, digamos, sobre emociones. La idea fundamental relacionada a lo que venimos conversando, la autoestima y el bienestar, tiene que ver también con ir conociendo cuestiones básicas e importantes acerca de emociones. A ver, ¿cuáles son las emociones básicas que tenemos los seres humanos? Ir viendo también que muchas veces conocemos que se tratan de emociones positivas, negativas. Bueno, a ver, sí, hay una clasificación, sí, algunas nos generan bienestar, otras malestar, pero todas son importantes, todas son necesarias, todas nos permiten crecer como seres humanos, así que también vamos a estar viendo algunos aspectos que nos permitan potenciar los más útiles, también los que nos permitan limitar o gestionar, ¿sí? Aquellas emociones que suelen ser más perjudiciales. Así que
hacemos un pequeño corte, recreíto, descansamos un ratito y conversamos sobre estas emociones. Así que ahí, como estábamos conversando recién de las diferentes opciones que tenemos para ir generando dopamina, ahora también vamos a estar retomando y comentando algunas de esas actividades justamente que nos permiten fortalecer el bienestar. Bien, sobre emociones, cuestiones sencillas sobre emociones, para que podamos ir conversando. Fíjense, estas emociones, justamente, cuando hablamos de emociones nos permiten sentir y esas emociones nos permiten hacer. ¿Sí? Esas emociones tienen que ver con impulsos para la acción. ¿Sí? Las emociones nos permiten alejarnos del peligro, nos permiten acercarnos a aquello que nos genera bienestar y que contribuye a los objetivos personales. ¿Sí? Y hay diferentes autores que hablan de 6 emociones básicas. Uno de esos autores tiene que ver con Paul Ekman, que es un psicólogo que estudió mucho acerca de emociones y también de las expresiones faciales de las emociones. Entonces él habla de estas 6 emociones básicas, que son 6 emociones universales que todos tenemos, y que en este estudio que él hizo sobre las expresiones faciales de las emociones, él fue descubriendo que justamente las expresiones de estas emociones básicas se van manteniendo a pesar de las diferencias culturales. ¿Sí? Son 6 emociones entonces universales que todos tenemos. Una de esas emociones, ¿cuál será? ¿Qué te parece? El miedo. Una de esas emociones básicas tiene que ver con el miedo. La segunda, tristeza. La tristeza. Tercera emoción básica, El enojo. El enojo. La cuarta, Desagrado. el asco, la aversión. Y La sorpresa. la sorpresa. La alegría. La alegría. La alegría. La alegría. Ahí estamos. A lo último, lo dejaste para lo último. Para lo último, así nos quedamos con esta imagen. Bien. Fíjense, esta es la imagen que por lo general pueden llegar a encontrar cuando uno busca información acerca de las emociones básicas. Esta es la imagen conocida. Acá tenemos todas las emociones, las 6 emociones básicas juntas: enojo, miedo, asco, sorpresa, alegría y tristeza. Fíjense que diferentes autores van a hablar de diferentes clasificaciones. ¿Sí? Si buscamos información acerca de emociones es sumamente extensa, es muy amplia. Por eso la idea era compartir algunas, que vamos a estar compartiendo algunas nociones, digamos, básicas sobre emociones. Después también pueden profundizar sobre el tema. Y hay autores que, por ejemplo, hacen referencia a emociones positivas y negativas, otros hacen referencia a emociones placenteras, displacenteras. Bueno, si hablamos de emociones, por ejemplo, positivas y negativas, ya vamos a estar haciendo la salvedad de que todas son necesarias, por más que se clasifiquen de esa manera. Y dentro de las negativas, ¿qué les parece? ¿Cuáles estarán? El enojo. El enojo, el miedo, el asco y la tristeza. Tenemos esas 4 emociones que son consideradas negativas. La sorpresa, que es ambigua, porque puede ser positiva o negativa, y la alegría, ¿sí? Como emoción positiva. Tengamos en cuenta de que las emociones consideradas negativas suelen ser más frecuentes, suelen ser más intensas, suelen ser más duraderas. ¿Sí? Básicamente estamos más sensibilizados hacia lo negativo, ¿sí? Porque eso tiene que ver con una cuestión de supervivencia, estamos preparados, ¿sí? Para sobrevivir. Entonces el gran desafío es justamente, ¿sí? Buscar, y ahí es una actividad, digamos, un reto o
desafío, esto de ir buscando las emociones positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las emociones, ¿por qué son más frecuentes, más intensas, más duraderas? Porque son las que contribuyen a nuestra supervivencia, ¿sí? Las emociones positivas lo que hacen es contribuir a nuestro bienestar. Entonces ahí es donde está que tenemos que salir en busca también de esas emociones, ¿sí? De esas emociones que nos generan ese bienestar. Tiene que ver con una manera de regulación emocional, ¿sí? Por lo general pasamos más tiempo en estados emocionales neutros, ¿sí? A partir de ahí el desafío es pasar, digamos, a estados emocionales positivos que contribuyen al bienestar, porque también ya estuvimos conversando cómo influyen las emociones en el bienestar físico, las emociones consideradas positivas que influyen en el bienestar físico porque activan un área del cerebro que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que justamente regula el sistema inmunológico, el digestivo, el sueño, regula también y nos permite también pensar, razonar, ser creativos, ¿sí? Fíjense que cuando estamos muy nerviosos, enojados, tensos, o muchas veces pues, se nos cierra el estómago, o si comemos, muchas veces esa comida nos cae mal, digamos, justamente porque cuando ante las emociones consideradas negativas, ¿sí? Ese sistema nervioso parasimpático se ve eclipsado, ¿sí? Entonces no funciona adecuadamente, ¿sí? Entonces influye en nuestro sistema inmunológico, en el sueño, ¿sí? En el sistema digestivo, no podemos pensar, razonar, ser creativos. Entonces, de ahí la importancia de las emociones consideradas positivas o que tienden al bienestar, ¿sí? Y también esto de ese desafío de buscar esas emociones porque contribuyen a nuestro bienestar. Bien. Entonces, como les decía, cuando hablamos de positivas o hablamos de negativas, siempre hay que entre comillas, digamos, ¿por qué positivas? Porque contribuyen al bienestar, y ¿por qué negativas? Porque generan malestar, ¿sí? Muchos autores hablan de emociones placenteras o displacenteras. Ahora, esto es clave tener en cuenta que si bien está esta clasificación, todas son necesarias para nuestra supervivencia, todas son importantes, ¿sí? Todas nos permiten crecer como seres humanos, ¿sí? Ahora bien, cuando esas emociones, ¿sí? Son muy intensas o se mantienen en el tiempo, pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Entonces, existen ciertas herramientas que permiten gestionar esas emociones cuando uno lo considera necesario. ¿Qué sería gestionarlas? Gestionar emociones cuando uno lo considera necesario. Supongamos un enojo muy intenso, ¿sí? Analizarlo. Gestionarlo tiene que ver con regular, controlarlo, ocuparte de la emoción. Exactamente. Lo que pasa es que no podemos hablar, por ejemplo, terminológicamente de controlarlas, sino que se habla más que nada de gestionar esas emociones. Por ejemplo, que no quedemos dominados por ese enojo, ¿sí? Puede ser, en las pastorales del duelo, existe eso, que no, la pérdida de un ser querido, esa emoción de dolor, de sufrimiento no perdure mucho tiempo, sino de hacer gestión, ¿no es cierto? Como decir, como digerir para para procesarla y sanar, ¿no es cierto? Que tiene que ver, digamos, relacionado, por ejemplo, las emociones básicas, por ejemplo, la tristeza, y que tiene que ver con ese tiempo, digamos, de realizar esa elaboración de esa situación y ese duelo. Claro, que queda la culpa, el dolor. Puede haber dolor, pero no quedarse en el sufrimiento constante. El dolor siempre va a estar. Claro, poder, o sea, que no se prolongue, digamos, esa situación, sino que se pueda, digamos, generar ese proceso de duelo, ¿sí? Y, o sea, cuando se va generando en ese proceso de duelo, digamos, lo que favorece la tristeza, porque vieron que son pura energía las emociones. Ahora, la tristeza, la diferencia que tiene es que por lo general, en las primeras etapas de esa tristeza, lo que sucede es que nos quita esa energía, justamente como para poder distanciarnos de una situación, porque la tristeza se da fundamentalmente
situaciones de pérdida de diferente índole, digamos. Entonces, lo que nos permite la tristeza, al quitarnos, digamos, esa energía, es tomar distancia y poder dedicar ese tiempo al proceso de elaboración de esa situación, de ese duelo, ¿sí? Para procesar la situación, la emoción. ¿Qué ejemplos serían en las herramientas para eso? Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que nos permite, por ejemplo, ese ejemplo que estamos viendo, es esto de darnos ese tiempo para elaborar esa situación y lo que nos va permitiendo, por ejemplo, llegar a ese proceso de aceptación, ¿sí? Al aceptar ese proceso de aceptación, lo que hace es que ese dolor empiece también a ceder, ¿sí? Y que se transforme ahí sí en energía, ¿sí? En energía, en acción, ¿sí? Justamente, por ejemplo, ante esas situaciones, tiene que ver con darnos lugar, por ejemplo, a la acción, a pensar situaciones o acciones para ayudar a otras personas en esa situación. Para la fecundidad del dolor. Tiene que ver con la fecundidad o la instrumentalización de darle un sentido también a esa situación y a partir de ahí transformar ese dolor. Hacerlo fecundo al dolor. Y se transforma, digamos, en energía, en acción, en esto de instrumentalizar, digamos, ese dolor. Bien, y por ejemplo, cuando hablamos de herramientas para gestionar, ¿sí? Emociones, ahora vamos a ver, por ejemplo, un enojo muy fuerte, bueno, a ver qué herramientas podemos tener para regular, ¿sí? Esa emoción, para no quedar dominados por esa emoción, ¿sí? Ahí es donde se habla de gestionar esa emoción. Por ejemplo, respirar mucho, hacer... Exactamente, ¿sí? Pero antes, para poder gestionar una emoción, es muy importante ser consciente de esa emoción. Identificar esa emoción y aparte esa emoción, ¿sí? Se traduce también en lo que se llama marcadores somáticos. Se traduce que se manifiesta en el cuerpo. Entonces, supongamos un enojo muy fuerte. ¿Yo cómo puedo identificar el enojo? Las manos cerradas. Con las manos, o qué más. La manera de hablar, de la presión. El tono de voz, claro. Entonces, ahí va a ser clave para gestionar las emociones, poder ser consciente de esa emoción, consciente de que me estoy enojando, que estoy enojada. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque quizás se me transpiran las manos o me sube, digamos, todo un calor un poco colorado o el tono de voz. ¿Sí? Cada uno también va a ir reconociendo esa emoción en el cuerpo y va a ser clave, ¿sí? La autoconciencia, poder ser conscientes para después poder gestionar esa emoción. Y aparte, porque las emociones, digamos, es muy importante poder reconocerlas en un primer momento, porque fíjense el enojo, cuando empieza y surge el enojo, si no lo frenamos en un primer momento va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces por eso va a ser clave poder ser conscientes de esa emoción y de los primeros indicios. Y si yo en ese autoconocimiento me voy dando cuenta de que ese enojo está creciendo, poder gestionar ese enojo y no quedar dominada por esa emoción. ¿Sí? Bien. ¿Qué vemos ahí? El cerebro. Autos veía yo. Autos. Los autos. Cerebro. Cerebro con autos. Bien. Es una imagen y una metáfora que suele utilizar mucho la asociación Educar para hacer referencia a lo siguiente. Si bien el cerebro funciona de una manera uniforme, integrada, ¿no es cierto? Ahí vemos la parte más antigua y la parte más nueva. Vemos, está invertida quizás, porque vemos, por un lado, ¿qué vemos ahí? ¿Qué auto sería? Ferrari, bien. Y por otro lado, ahí arriba vemos Forte, ¿sí? Bien, la Ferrari estaría representando el cerebro instintivo emocional, es un cerebro rápido, ¿sí? Y el Forte, o los maestros del Forte, hablan de estarían identificando las áreas más elevadas de nuestro cerebro, ¿sí? Nuestros lóbulos prefrontales, que tiene que ver justamente que es un sistema lento, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos de la importancia para gestionar una emoción, como por ejemplo el enojo, de poder reconocer las primeras instancias de ese enojo, porque fíjense que
si se embala la flor rally, ¿sí? ¿Podremos frenarlo con los frenos del portero? Va a estar difícil, ¿sí? Entonces, para gestionar esas emociones va a ser muy importante que podamos identificarlas en las primeras instancias. Entonces ahí sí vamos a hacer uso de ciertas herramientas que ahora vamos a estar viendo. Fíjense, para repasar, en este cerebro instintivo emocional hacemos referencia a lo siguiente, que ya estuvimos conversando bastante sobre eso. Por un lado, nosotros desde muy pequeños vamos elaborando lo que muchos autores llaman paradigmas. Nosotros vamos interpretando, todo el tiempo estamos interpretando situaciones. ¿Sí? Paradigma tiene que ver con este modo de ver el mundo, tiene que ver con cómo vamos interpretando las situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las interpretaciones del mundo en general, las interpretaciones acerca de uno mismo, de los demás? Estamos constantemente interpretando. Cuando nosotros interpretamos una situación, ¿sí? Y esa situación la interpretamos como un peligro, ¿sí? Ahí se generan las emociones llamadas negativas o displacenteras. Si yo a una situación lo interpreto, digamos, como una situación que no me genera, digamos, peligro o que me genera bienestar, ahí se generan emociones positivas o placenteras, ¿sí? Es decir, la manera que nosotros interpretamos influye en cómo sentimos y en cómo actuamos, ¿sí? Por eso es tan importante estar atento a nuestras interpretaciones, ¿sí? Y ir buscando las interpretaciones también que sean más constructivas para uno, ¿sí? Y para los demás, porque justamente la manera que vamos interpretando, ¿sí? Influye en cómo uno se siente y en cómo uno actúa. Entonces, ¿y eso con qué tiene que ver las interpretaciones que uno hace con la historia de uno? ¿O lo vamos construyendo desde pequeñitos? Hoy estábamos conversando en el recreo que influye, bueno, cómo nos van criando, influye nuestra educación formal, influye nuestras experiencias, o sea, de a poquito vamos creando, digamos, o consolidando, formando, ¿sí? Esos paradigmas o ese modo en que vamos viendo las situaciones. La noticia genial en relación a eso es que nosotros podemos darnos cuenta, tenemos esa capacidad de poder darnos cuenta, ¿sí? Hacia dónde nos van llevando esas interpretaciones y poder elegir, digamos, aquellas que sean más constructivas para uno, que sean más constructivas para los demás, ¿sí? Es también una herramienta que podemos tener en cuenta de estar atentos, ¿sí? A esas interpretaciones que vamos haciendo. Ahora, esos paradigmas, o sea, ya uno los puede descubrir cuando uno es adulto, cuando es más grande. Desde niño no podemos elegir nada. ¿Sí? Podemos, de repente, si me estoy enojada, ¿sí? Puedo decir, a ver qué estuvo pasando por mi mente, qué me generó enojo. Quizás me doy cuenta que la manera de interpretar una determinada situación me generó enojo, ¿sí? Entonces ahí es donde yo también me doy cuenta y puedo pensar que es como una actitud de maduración. Y educación también, ahí viene la parte exterior hacia el moderador que puede ser los padres, y ir educando a los chicos, bueno, están en rabieta y dicen, bueno, mirá, te da la herramienta ahí, no tenés por qué enojarte tanto. Sí, también, por eso también influye en cómo lo vamos construyendo nuestro paradigma, ¿sí? Pero no lo construimos solo. Desde chicos lo construimos en función de la educación que recibimos y en el ambiente social. Exactamente, todo eso va influyendo, ¿sí? Lo importante es que todo eso influye, pero no determina. Entonces nosotros también desde más grandes podemos elegir y decir, bueno, voy a estar atento también a mis interpretaciones, a cómo voy viendo las circunstancias. Sí, porque a veces también uno puede interpretar mal las cosas también. Claro. Bueno, a veces nos equivocamos en las interpretaciones. O lo único aprendido es eso, responder, por ejemplo, violentamente, porque es lo único aprendido. A veces ni siquiera podemos darnos cuenta para desaprender. Claro, el autoconocimiento. Claro, hay que tener el autoconocimiento para poder cambiarse lo que es negativo, una emoción negativa. ¿Cómo el autoconocimiento, cuando uno ya es más grande, más maduro,
si uno llega a autoconocerse, eso es lo que permite que uno pueda cambiar y mejorar esos paradigmas que nos fueron enseñando de chicos, digamos. Sí, siempre. Si cada uno si uno quiere. Exactamente. Si uno quiere. Exactamente. Claro, ahí está. Pero hay que reconocer. El darse cuenta. Claro. Sí, uno se puede dar cuenta y a partir de ahí elegir uno, estar atento a fortalecer la manera que voy interpretando las situaciones, porque eso influye también en cómo uno se va sintiendo. ¿Sí? Es una elección personal. Claro, no es una libertad determinada, sino una libertad basada en la capacidad de elección de cada uno. Claro. Pero también hay dos posturas ahí, que todo el mundo justifica lo que hace en función del contexto o educación que tuvo. Y hay quienes sostienen, pero siempre somos libres de decidir. Libre albedrío sería. Claro, lo que pasa es que de repente yo quizás tuve una determinada formación, ¿sí? Que yo ahora me doy cuenta de ciertos aspectos y quizás digo, bueno, respeto, comprendo, porque también tiene que ver con que se va transmitiendo de generación en generación y uno puede decir, bueno, pero elijo esto y no modificado. Algún ejemplo, ¿no? En el sentido de que sí, uno puede darse cuenta y puede elegir fortalecerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, hablábamos de paradigma por esto, de que según cómo interpretamos, que se influye en cómo uno se siente y actúa. Entonces, las emociones, si mi interpretación me generó una emoción positiva o que genera bienestar, se enciende el modo creativo. O sea, nuestra amígdala cerebral lo que va a hacer es encender un área de nuestro cerebro que enciende lo que se llama el modo creativo. En cambio, ante una emoción placentera, cuando yo percibo un peligro, se genera una emoción negativa o placentera, se enciende, ¿sí? La amígdala enciende el modo supervivencia. Ese modo supervivencia, como estuvimos conversando anteriormente, bueno, se enciende ante esas emociones negativas y lo que hace es encender el sistema nervioso simpático, que es un aspecto del sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso simpático que justamente, como conversábamos, genera toda una serie de cambios fisiológicos, ¿sí? Que nos prepara para el estrés, ¿sí? Es conocido por la respuesta, o sea, como la respuesta de lucha o huida, ¿no es cierto? Lucha, parálisis, huida. Entonces, como veíamos hoy, ante ese, digamos, cuando se enciende el modo supervivencia, ese sistema nervioso simpático lo que hace es eclipsar o dificultar el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? El parasimpático se enciende con las emociones positivas o que generan bienestar. ¿Sí? El sistema nervioso parasimpático era el que regulaba, ¿se acuerdan? El sistema inmunológico, el sistema digestivo, ¿sí? El sueño, que nos permite pensar, razonar, ser creativos. Bien, de ahí la importancia y cómo influyen las emociones, ¿sí? Por ejemplo, nuestro desempeño o en nuestro bienestar físico también, ¿sí? Reprimir las emociones es muy dañino. Lo importante es poder reconocer esas emociones. Claro, pero por ejemplo, si algo te enoja mucho y te quedás, o sea, te quedás con ese enojo, no decís nada, no... Bien, claro, tragar ese enojo. Bueno, lo importante es poder poner palabras a la emoción, porque el enojo, por ejemplo, tiene la función, por ejemplo, de poner límites, ¿sí? Entonces, lo importante en la gestión, por ejemplo, del enojo es ni guardarse el enojo, porque ¿qué sucede cuando nos guardamos esa emoción? Hace presión y Sí, pero si decís por ahí las cosas enojadas, las decís una mala. Ahí vamos. Entonces, en cuanto al ejemplo del enojo, ni guardarse el enojo, ¿sí? Porque cuando nos vamos guardando el enojo, después también repercute en el organismo como general. Ni tampoco expresar ese enojo así como viene. Van a ver diferentes niveles de intensidad de un enojo. Si el enojo es muy fuerte, es muy importante poder gestionarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas herramientas para gestionarlo, ¿sí? Para poder
transmitir ese enojo de una manera asertiva o una manera respetuosa, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner en palabras, lo puedo transmitir, ¿sí? Ni me guardo ese enojo ni lo expreso así como viene a ese enojo, donde muchas veces vieron que cuando estamos, por ejemplo, enojados, ¿sí? Ese enojo es tan intenso que no podemos pensar, razonar, ser creativos, y muchas veces decimos algo que después nos arrepentimos, ¿sí? Entonces, ni guardar el enojo ni expresar así ese enojo con esa intensidad, sino gestionar ese enojo, respirar, ¿sí? Regular la emoción, poder pensar para transmitir ese enojo de una manera respetuosa o asertiva. Por ahí yo lo veo con los chicos, porque yo trabajo con chicos, y se enoja y a lo mejor revolea algo. Yo digo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero claro, por ahí pienso a lo mejor, si se guarda eso, porque son chicos que por ahí no miden todavía por la edad. Y hay una edad para aprender a gestionar la emoción, digamos, el crecimiento de la persona. Porque, digamos, la personalidad autónoma es alrededor de los 18 años. Por lo menos como para darle responsabilidades del derecho, que tiene que ver con la edad, con la capacidad legal, pero hay una edad para que un niño aprenda a gestionar la emoción. Hay una educación, educación emocional, que ayude a ese niño a gestionar. ¿Cuál es la edad para que él entienda que vaya manejando? Y de hecho, todo el proyecto de ley de educación emocional, y se empieza a trabajar desde muy chiquito. Muy chiquito. Lo que pasa es que las herramientas también se van bajando a un lenguaje, digamos, más adecuado a los niños, ¿sí? Pero se trabaja desde muy pequeñitos, digamos, el tema de la gestión de emociones, con diferentes nombres y explicándolo de diferentes maneras. Quizás una de las herramientas para gestionar emociones es esto de, en primer lugar, cuando uno hace consciente esa emoción, ¿sí? que es el primer paso para poder después gestionarlo, ahí uno utiliza lo que es el autocontrol, ¿no es cierto? Bueno, freno, ¿sí? Así como los autos tienen un freno, yo freno, ¿sí? Me estoy dando cuenta que va creciendo esa emoción, que si se embala la Ferrari después va a ser muy difícil frenarla. Entonces ahí freno y hay diferentes herramientas, puedo respirar, puedo hacer una pausa, tomarse un tiempo. La regulación, la regulación emocional. De hecho, con los chicos se suele trabajar, o sea, los adultos podemos hablar de diferentes técnicas de respiración, de relajación. Con los chicos se suele trabajar, por ejemplo, hacemos de cuenta que somos un globo, entonces tomamos aire y entonces lo van trabajando, digamos, con otro lenguaje quizás, más adecuado, digamos, a su edad, y van trabajando todo el tema de las emociones, la gestión emocional y demás, ¿sí? Desde chiquitos. ¿Sí? Bien. Sí, la metáfora quizás de esto de la Ferrari también lo podemos asociar o pensar, por ejemplo, con un tobogán. Malay sí lo relaciona con un tobogán, que cuando nos tiramos de un tobogán, si queremos frenar, va a ser mejor frenar al inicio que cuando ya estamos embalados, porque si no va a ser muy difícil, digamos, frenar y en este caso gestionar una emoción. ¿Sí? De hecho, cuando somos conscientes de esa emoción, ¿sí? Supongamos que soy consciente de ese enojo, ¿sí? Cuando yo ya soy consciente de esa emoción, ahí ya lo transformamos en sentimiento. ¿Sí? Vieron que a veces hablamos de emoción y a veces hablamos de sentimiento. Cuando yo soy consciente de esa emoción, ¿sí? Ahí ya lo transformo en un sentimiento. Bien, y la inteligencia emocional justamente lo que nos va a permitir es esto de, por ejemplo, gestionar nuestras emociones. La inteligencia emocional tiene que ver justamente con esta capacidad de poder reconocer y poder gestionar nuestras emociones, como así también poder reconocer y gestionar las emociones en las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones de los demás, ¿sí? Fundamentalmente relacionado a la empatía, ¿sí? Y en base a esa empatía y poder reconocer la emoción de la otra persona, a partir de ahí, ¿sí? De la manera más efectiva posible, ¿cierto? Entonces, esto de la inteligencia emocional intrapersonal, ¿sí?
cómo podemos gestionar nuestras emociones, ¿sí? El primer paso, hablábamos un poquito de la autoconciencia, ser conscientes de esas emociones. Y como ya conversábamos también, que iban surgiendo de lo que ustedes iban aportando, es importante reconocer no solamente esa emoción, sino también esos marcadores somáticos, ¿sí? Cuando antes podamos reconocer esos marcadores somáticos, mayor va a ser la posibilidad de poder gestionar esa emoción antes que nos invadimos o que se encienda la Ferrari, ¿cierto? Fíjense, si nosotros vamos aprendiendo a detectar esos marcadores somáticos que van acompañando a las emociones en sus niveles iniciales, vamos a estar más preparados y con mayores posibilidades para gestionar esa emoción. ¿De qué manera nos podemos también dar cuenta de esas emociones? Algunas actividades sencillas como para uno también ir aprendiendo a reconocer emociones es, por ejemplo, ir mirando fotos, imágenes y para ir reconociendo también qué emociones nos van generando esas imágenes, esas fotos, ¿sí? Si nos da enojo, nos da alegría. Hay gente que está más ávida para leer las emociones de los otros. Sí, las propias y las de los demás, ¿sí? Y también, al ser una habilidad, digamos, también se puede entrenar y se puede fortalecer. Entonces también nos podemos ir entrenando en ir reconociendo esas emociones y esos marcadores somáticos también, de cómo se expresan las emociones en el cuerpo. O, por ejemplo, también escuchando música, ¿sí? Al escuchar música podemos ir reconociendo también qué emociones nos generan, ¿sí? Qué marcadores somáticos aparecen. O también un ejercicio que se suelen hacer en las capacitaciones, a veces nos hacían poner una alarma y cada 2 horas estar atento a qué situación estábamos, qué emoción nos generaba y qué marcador somático podíamos percibir. Entonces es una actividad que uno puede ir haciendo un registro justamente de esa autoconciencia para ir descubriendo las emociones, ¿sí? Qué situación. ¿Qué eran los marcadores? Los marcadores somáticos, cómo se manifiesta la emoción en nuestro cuerpo. Puede ser una alergia, rascarse. Sí, por ejemplo. Somáticamente si se te acelera el pulso, exactamente. Si te sonrojas, si estás nervioso. Exactamente, por ejemplo, sobre la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si nos tensionamos, ¿sí? Todos esos aspectos nos pueden brindar información acerca de, digamos, somático y físico. Exactamente. ¿Sí? Entonces es importante descubrir esa emoción, ¿sí? Y ese marcador somático. Y el autoconocimiento también, porque no toda emoción va a tener siempre supongamos el enojo, una gran intensidad. Pueden haber diferentes tipos de enojo. Y también yo puedo aprender a diferenciar esos marcadores somáticos para saber si ese enojo está creciendo. Entonces, si ese enojo está creciendo, yo puedo ya aprender de que si no genero un cambio, ¿sí? Voy a poder quedar dominada por esa emoción. Entonces, ahí uno va aprendiendo y si yo voy viendo que ese enojo va creciendo, ahí utilizo esto de la gestión de emociones. Bueno, utilizo el autocontrol, ¿sí? El stop, freno. ¿Sí? Trato de respirar, de relajarme, de regular esa emoción, ¿sí? Gestionar esa emoción para, ahora vamos a ver que... Pero gestionar la emoción significa también ver la causa. Claro, o sea, porque ahí hay gente que se irrita por todo. Bueno, a trabajar qué es lo que me está motivando esto, porque si no, quedo siempre en el gestionar y con bajar la situación, pero puede volver a ver. Claro, qué situaciones me van generando cierta emoción, ¿sí? Entonces, a veces dentro de la gestión emocional yo puedo evitar ciertas situaciones. Si yo ya sé que me genera un enojo fuerte. Y hay veces que no se pueden modificar, ¿sí? Entonces, cuando no podemos modificar, supongamos, esa situación, bueno, pero tengo también ciertas herramientas, ¿sí? Para gestionar esa emoción frente a esa situación. ¿Sí? Una de las maneras tiene que ver, recuerden que hablábamos de que la manera en que vemos una situación influye en cómo uno actúa. Entonces, muchas veces modificando o teniendo en cuenta la manera en que vamos percibiendo una situación, ¿sí? Y cuando lo vamos trabajando, hay situaciones que ya no nos generan tanto, ¿sí? Porque lo vamos
que ver con esto del autocontrol, de frenar, ¿sí? Vamos a respirar, relajar, regular, esa emoción. Y para qué es tan importante esto, para a partir de que yo estoy más tranquila, ahí sí puedo volver a esa situación y puedo ver y buscar alternativas de interpretar esa situación de una manera diferente, ¿sí? Para que justamente me genere otra emoción. ¿Me explico en ese proceso? Bien. Entonces, por un lado, cuando yo soy consciente de esa emoción, puedo decir, bueno, estoy enojado. ¿Sí? Puedo decir, bueno, estoy muy enojado. O estoy un poco enojado. ¿Sí? Tienen que ver con estos componentes. Cualitativo, que es ver qué emoción es. Y cuantitativo, bueno, a ver, qué rango de enojo es. ¿Sí? Supongamos que estamos hablando de enojo. ¿Sí? Entonces ahí es como que completamos lo que es una descripción lingüística de la emoción, con el componente cualitativo y cuantitativo, y cuando lo podemos identificar y ser conscientes, ahí es donde los transformamos en sentimiento. ¿Sí? Bien, estamos en la primera parte, que era la autoconciencia. Entonces una vez que yo soy consciente de esa emoción, ahí sí lo puedo gestionar. Ahí como pasos para gestionar una emoción, ¿sí? Decíamos en un primer momento, bueno, yo me estoy dando cuenta que me estoy enojando, me estoy poniendo nerviosa, tensa, ¿sí? Aparecen esos marcadores somáticos. Entonces, ¿qué hago? Aprieto el freno, bueno, paro, ¿sí? Un autocontrol. Vuelta también. Bien, muy bien. Una vez que yo aprieto el freno, para regular esa emoción, dijimos que podíamos respirar, ¿sí? O aplicar técnicas de relajación. Por eso muchas veces se suele recomendar, supongamos, ir a yoga, donde nos enseñan a respirar, a relajarlos. Sí, hay dos emociones que a mí me cuesta mucho controlar, que son el enojo y la tristeza, y que lo logro sublimar solo con la oración, porque me parece oportuno mencionar. La única manera que encontré para que esas emociones no progresen, digamos, es ponerme en oración. Bueno, el yoga me permite regular. Claro, porque vos te hablas con naturalidad de controlar como si fuera algo que ¿cierto? Digo, qué lindo, poder apretar el freno y ya está. No es sencillo. Claro, entonces yo lo más eficiente que encontré, gracias a Dios, es la oración. Nosotros en la casa de los que recuperan los chicos en adicciones, lo que hacemos, mandamos a rezar el ejercicio. Entonces, bueno, ahí es como que van bajando, van cayendo. Esa emoción, no, y es importantísimo lo que vos mencionás, porque así como hablábamos la vez pasada de que esos cambios no son de un día para el otro, es sacar la lugar, gestionar una emoción también lleva muchísimo entrenamiento, no es sencillo. Aparte ahora se habla de gestionar, es una palabra nueva de estos últimos años, sino antes o te enojabas, te gritabas, te desesperabas, te desanimabas y tenías que ver con cómo lidiabas con eso. O te ibas a un psicólogo o enfrentabas la vida con eso. O que el otro te aguante. Claro, hoy tenemos otros recursos del cerebro, pero la palabra gestionar es como muy nueva. Sí. Entonces dentro de la... Sí. ¿Qué es gestionar para vos? A ver, para gestionar yo pienso, bueno, lo freno, como lo traslado para después y después veo, no le doy importancia, le cambio la valoración esperando un tiempo, que es aprendizaje. Es como gestionar un trámite, poner los elementos, los medios, para llegar a un fin. Los pasos para llegar a un fin. Exactamente. Puedo llegar enseguida como me puede llevar un montón de tiempo. Exactamente. Y en esto de gestionar por eso es todo un proceso, digamos, en el sentido de cuando soy consciente, ahí aprieto el freno, ¿sí? Para que esa emoción, supongamos que estábamos con el ejemplo del enojo, no siga avanzando. Entonces, ahí es donde paro, ¿sí? Al parar, al identificar esa emoción en esos primeros momentos paro, ¿sí? Y ahí es donde me permite, por ejemplo, una de las herramientas es esto de poder respirar, poder relajarme. Ahí lo que sucede es que yo voy regulando esa emoción, me voy tranquilizando
solamente respirar, relajarse, sino también, como decían por allá, contar hasta 10. Se llama contar hasta 10, uno puede contar al 10, 20, 30, todo lo que sea necesario para que transite también esa emoción. Las emociones en sí, digamos, en lo fisiológico, digamos, están presentes unos 90 segundos aproximadamente. Por eso se suele hablar de tocar hasta 10, ¿sí? Porque yo al enfocarme en otro aspecto que no sea lo que me está generando el enojo, por ejemplo, ahí voy regulando esa emoción, va transitando esa emoción, transita ese tiempo, me voy tranquilizando y ahí cuando me voy tranquilizando, ahí sí voy a poder pensar, voy a poder razonar. Vieron que hoy hablamos que las emociones negativas o displacenteras que encendían ese modo de supervivencia. Ahí se producen toda una serie de cambios fisiológicos, aumenta el ritmo cardíaco, respiratorio, el flujo sanguíneo va a las extremidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos prepara para la huida, para la lucha, y lo que sucede es que esa circulación sanguínea hacia el cerebro disminuye. Entonces ahí es donde no podemos pensar, razonar, ser creativos, por eso son enojos tan fuertes, ¿sí? Muchas veces no pensamos, decimos, lo expresamos como viene, decimos muchas cosas que después nos arrepentimos muchas veces, ¿sí? Porque en ese momento no podemos, o cuando alguien está muy nervioso, nosotros le queremos hablar, explicar, y no lo entiendo, no, porque esa tensión o ese nerviosismo, digamos, que tan intenso, hace que uno no pueda pensar, que no pueda razonar, se bloquea, es así, ¿sí? Entonces, aparte, no funciona ese autocontrol, digamos, porque depende de las áreas más elevadas del cerebro. Claro, porque yo pensaba ahí, no va muy profundo, pero, a ver, una descarga adrenérgica fue inconsciente y no estuvo mi parte consciente del cerebro, después empezó, pero la descarga adrenérgica la tuve antes. Entonces, ¿cómo plantear trabajar para la descarga que ya tuve? Claro, pero... O sea, fisiológicamente ya estuvo. Claro, entonces, por eso son herramientas para tener en cuenta, digamos, para gestionar, para que uno vaya conociendo, para evitar, digamos, ese incremento de esa emoción, ¿sí? O sea, para tener en cuenta ante una circunstancia, supongamos que en algún momento ya me enojé, ¿sí? A ver, yo ahora le pego a él tiene una descarga de energía y después tiene como frenar para poner el puñetazo, digamos. Entonces, ese tiempo es como que lo primero ya estuvo y la parte consciente de él, cómo lo puede llegar a trabajar para frenarlo. O sea, ¿cuánto tiempo? Porque lo primero fue inconsciente de él. La primera reacción de él fue, no lo pudo pensar. Pero hay un aprendizaje para nosotros que tiene, a veces puede pasar, nos puede pasar a todos que enseguida uno reacciona. Pero ahí va a haber un aprendizaje y una maduración nuestra que vamos a ir aprendiendo que cuando nos viene ese impulso, si no pará, yo tengo que liberar, apretar el freno ahí, esperar, que pueden ser, como dijo ella, contar hasta 10 o hasta espero, no, le contesto mañana, a veces me mandan un mensaje, me voy a dar una vuelta, salgo de la situación. Y eso tiene que ser más fuerte en nosotros que ese impulso. Siempre tenemos que ser nosotros. Hay una modulación, hay un autocontrol. Claro, hay que llevar un montón de tiempo, es un proceso, sí, uno lo va a trabajar. Y probar muchas veces el tiempo y muchas veces, si volvés a caer en ese enojo, volver hasta que se logre. Exactamente, aparte, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, el tema de respiración se aconseja mucho porque si uno se va a poner a respirar en ese momento va a ser muy difícil. Entonces, si uno se va entrenando también con ciertas técnicas de respiración, de relajación, en ese momento es más sencillo, ¿sí? Porque si uno se quiere poner a respirar en ese momento en que uno tiene ese proceso de enojo, y es difícil si uno lo quiere entrenar ahí. En cambio, si uno ya viene utilizando ciertas técnicas de respiración, de relajación, en ese momento apretamos el freno
y podemos concentrarnos en esa respiración, en esa relajación, va a ser más sencillo, ¿sí? Que entrenarnos en esa instancia, en ese momento. ¿Me explico? Por eso lleva todo un tiempo, no es magia. Sí, lleva todo un tiempo de Ojalá sería más. Claro. El tema a veces lleva cuando paciencia, tiempo. Una preguntita, perdón, por que pero el toque. Pero vamos a suponer una acción del otro, le puede producir enojo. Sí. O no, le puede producir tristeza, porque me dio, me hizo mal. Sí. O sea, acá pasaríamos de dos situaciones distintas. Puede generar diferentes situaciones. Entonces los dos más o menos son alguien que también controlarlo, o sea, tener ese mecanismo de gestionarlo. Sí, en el enojo va a ser importante esto de algo, si me genera mucho enojo, ¿sí? En lugar de responder, digamos, de reaccionar en realidad, ¿sí? Bueno, ahí es importante esto. Primero regulo, ¿sí? Esa emoción para estar más tranquila, para poder pensar y responder frente a esa situación. ¿Sí? Porque el enojo es importante en el sentido que nos permite poner límites. Quizás hay personas que sí, o que hay una situación, digamos, donde supongamos habíamos quedado en reunirnos en un determinado horario, la persona se retrasó bastante tiempo, no avisó, yo envié un mensaje, no respondió, uno no sabe, como uno le genera malestar, enojo, y es importante, bueno, antes, porque si no abre la puerta, cuando llega, por eso todo mi enojo. Entonces a partir de ahí es importante decir, bueno, me tranquilizo, respiro, ¿sí? Para regular esa emoción, y cuando estoy más tranquila voy a poder pensar y no, a ver, ¿cómo pongo en palabras ese enojo? ¿Sí? De una manera respetuosa, asertiva, y para solucionar también la situación. Entonces ahí yo le puedo expresar, bueno, habíamos acordado que nos reuníamos a tal hora, te demoraste, te mandé mensaje, no respondía, me generó malestar, te pido que para la próxima, por favor, me puedas avisar, si yo estoy más tranquila, me puedo organizar, te puedo esperar más tranquila, ¿sí? Pero ahí estoy poniendo en palabras de enojo, pero previo a regular, digamos, esa emoción, porque si yo quiero hablar con ese enojo intenso, ahí puede ser difícil para uno, para la otra persona, para la situación. Hay una meditación que se llama Verdaderas y Falsas Tristezas, que es un sitio de SoundCloud que se llama Parroquia Garland. Y hay un padre que plantea discernir entre las verdaderas y las falsas tristezas. Las falsas tristezas son aquellas que proceden de la vanagloria, no alcancé el lugar que tendría que haber alcanzado de acuerdo a mis títulos, de acuerdo a mi doble apellido, no tengo lo que yo creo que merezco. Están impulsadas por esta idea de una autorrealización un poco banal, ¿no? Y como de cierto ego. Claro, esto es decir, ¿cómo? Yo tengo tantos títulos y mirá dónde estoy, o yo que trabajé toda mi vida y mirá lo que tengo. Él plantea como que son falsas tristezas. ¿Por qué? Porque hay que ponerlas ante Dios. Y ahí es donde aparecen las verdaderas tristezas. Y eso es lo que a su vez nos permite conocer el origen, de dónde proceden eso. Si proceden del egoísmo, de la soberbia, de esto, no tengo lo que yo creo que merezco, o proceden de otro lugar. Y una vez, por eso se levantó justo la señora, la profesora, pero creo que iba por ahí, ella decía, veamos de dónde viene, gestionar es ver un poco de dónde viene. Yo creo que sí, ¿no? Si proceden de eso, es importante identificarlas como banales, no sé si falsas, pero por lo menos banales. Sí, y en eso que vos mencionabas, por ejemplo, hoy hablábamos de que cuando esas emociones, por ejemplo, son demasiado intensas, como veníamos siguiendo el ejemplo, o persisten bastante en el tiempo, ahí también va a ser sumamente importante también tener en cuenta esto, bueno, a ver, de qué es lo que va generando también esa persistencia de esa emoción, ¿sí? Entonces, supongamos que diferentes tipos de emociones, pero muchas veces tener en cuenta también que si esas herramientas, supongamos, no nos van ayudando, también vieron que es importante tenerlo
opción de buscar ayuda y de profundizar y de ver, ¿sí? Entonces, es importante porque, como decíamos, bueno, todas esas emociones, si bien están clasificadas positivas y negativas, todas son necesarias, ¿no? Es necesario, la tristeza también es necesaria porque nos permite tomar esa distancia, como charlábamos hoy, procesar esa situación, ¿sí? Transformar en ese proceso de aceptación, ¿sí? Transformar y cuando vas cediéndose de dolor, aparece también esa energía donde uno también puede instrumentalizar ese dolor. Entonces todas son necesarias, ¿sí? Ahora siempre tener en cuenta también esto que si son demasiado intensas o se prolongan mucho en el tiempo pueden ser perjudiciales. Entonces tenemos ciertas herramientas también como para ir gestionando, digamos, esas emociones o esos estados emocionales. Fíjense que es un proceso de frenar, ya como para ir cerrando, digamos, todo el proceso de gestión de emociones. Frenar, respirar, relajarnos, eso nos permite regular, ¿sí? Ese estado emocional, ¿sí? Y nos permite también modificar lo que es la expresión emocional, ¿sí? O ese estado emocional. Entonces, ¿por qué va a ser muy importante esto de, supongamos, regular la emoción? Una vez que estamos más tranquilos, volvemos al concepto de paradigma, porque una vez que estamos más tranquilos, ahí sí podemos pensar para expresar asertivamente ese enojo, podemos pensar para también ver cómo estamos viendo esa situación que nos está generando, supongamos, de enojo, y buscar alternativas de maneras más constructivas de ver esa situación que nos genere a su vez otra emoción, ¿sí? A ver, un ejemplo muy sencillo. Si hay un embotellamiento, supongamos, acá nos pasa muy seguido, en Buenos Aires no hay un embotellamiento, yo estoy yendo al trabajo, lo puedo ver como algo terrible, que me genera un enojo enorme, o lo puedo ver, bueno, llego tarde, pero llego y no me enojo, ¿sí? Entonces hay dos maneras distintas, ¿sí? Entre otras maneras de ver esa situación, una me puede generar enojo y la otra no, ¿sí? Entonces si me generó ese enojo, bueno, ahí puedo decir, bueno, freno, ¿sí? Me estoy enojando, freno, ¿sí? Me relajo, respiro y a partir de ahí digo, bueno, ¿de qué otra manera puedo ver esta situación? Y ahí puedo buscar alternativas para verlo de otra manera. Supongamos, decir, bueno, a ver, por más que me enoje esta situación, yo no la puedo cambiar, ¿sí? No puedo cambiar ese embotellamiento, no lo puedo modificar, ¿sí? O pensar sencillamente, bueno, si me enojo de todas maneras no lo voy a solucionar. Es una situación que no elegiría y enojándome le sumo mayor malestar. Entonces a partir de ahí también puedo ir regulando, ¿sí? Esa emoción, estar más tranquila. Quizás después cuando llego a un embotellamiento enseguida ya lo voy viendo de otra manera. Si digo, bueno, no, ya me enojé en otras ocasiones y no solucioné nada, es algo que no voy a controlar. Entonces eso ya también lo vamos internalizando y quizás en otras situaciones, ¿sí? Ya no nos genera tanto enojo como manera, porque ya lo vamos viendo de otra manera. Pero va a ser siempre muy importante, primero regular la emoción para después, ¿sí? Llegar a este concepto de paradigma o la manera en que estoy viendo una situación. Sí, ahí también ir descubriendo porque me puedo ocurrir dos veces. En una no me enojo, llego bien, y en otra me enojo, porque vengo acumulando cosas interiores. Sí, también lo que... Encima de todo eso se me suma eso todavía. Bueno, claro. Entonces, ¿cómo hago para ir destrabando, sacando de lado todas las otras cosas? Claro. Para no llegar a eso. Supongamos que fue un día donde había una situación tras otra y me generó enojo. Bueno, ver la manera de ese momento de decir, bueno, freno, ¿sí? Y ahí es donde yo puedo también tener esa... Ahí ya estaríamos usando las herramientas. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando ya contaste hasta 10 y no hablaste en el momento, por ahí ya está, ya fue. Entonces después vuelve a pasar lo mismo. No sé si se entiende. Está mal gestionado. Porque, claro, vos te enojás por algo, contás hasta 10, te calmás, no decís nada. Pero después en vez de decirlo, no lo decís en el momento porque estás muy enojado. Bueno, mañana lo digo. Y después el mañana es nunca porque... después ya está, ya fue, ya, como bueno. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, lo importante es que quizás en ese momento uno no lo habló porque decidió mejor salir, caminar, estar más tranquilo y no hablar en ese momento. Y en otra oportunidad poder transmitirlo,
¿sí? Para no guardarse tampoco esa emoción o ante otras circunstancias, ver la posibilidad también de transmitir. Supongamos el ejemplo que vimos hoy de que coordinamos o encontramos en un determinado horario para trabajar, ¿sí? Bueno, la próxima vez también que yo, digamos, si se da esa situación, ahí sí voy a poder tener la oportunidad de transmitirle para que no se vuelva, como llegar a un acuerdo. Esto me genera malestar, ¿sí? Entonces a mí me gustaría que la próxima vez, ¿sí? Si te vas a demorar o si pasa una situación similar, me puedas avisar, ¿sí? Así yo te puedo esperar más tranquila, ¿sí? Buscar también el momento de expresarlo para que no se vaya repitiendo también la situación, digamos, la misma situación. Y te pregunto, ¿a qué edad es esperable que un niño ya no haga un berrinche o no reaccione, pero más o menos dura toda la vida? No hay hasta los 70 años. Somos niños hasta los 80, hasta los 9. Hay en todas las edades. ¿Ya cierro? Sí. ¿Se cerró? No. Se apagó la compu. Las dos ideas finales nomás. Él había calculado exactamente la batería. Se le terminó la batería. No había más. Una idea nomás como para cerrar. Igual les quedó también el PowerPoint, lo pueden ver lo que conversamos ahora después ahí. Simplemente tener en cuenta esto, que es un proceso de gestionar emociones, que por eso va a ser tan importante, digamos, poder ser conscientes de esa emoción en los primeros momentos para que no, digamos, vaya aumentando esa emoción y quedar dominados por esa emoción en sí. Y como paso, bueno, una vez que uno ahí apretó el freno, respirar, relajarse, contar, también, a veces también uno puede desviar la atención. Vieron que por ahí de repente si ponemos atención en otro aspecto o si nos ponemos a escuchar música, ¿sí? O hay diferentes recursos personales que uno puede ir utilizando, desviamos la atención, ¿sí? Entonces ahí también regulamos el enojo, ¿sí? Porque de repente nos dejamos de pensar en eso y de poner el foco en eso y nos ponemos a escuchar música, ¿sí? O a pensar en otra cosa, en algo positivo, en otras circunstancias. Entonces salimos de esa situación, ¿sí? Y el enojo en este caso también se va regulando, va bajando, ¿sí? Cuando estamos más tranquilos, ahí sí volver a esa situación en el sentido de repensar, bueno, a ver, ¿de qué otra manera puedo ver esa situación? ¿Para qué no me genere ese enojo? ¿Sí? ¿Qué otras alternativas? ¿Cómo lo puedo ver a esa situación? ¿Sí? O en el caso que involucre a otra persona, bueno, ahora estoy más tranquila, ¿cómo le puedo expresar constructivamente ese enojo? A ver, yo te lo pregunto distinto. Yo soy tranquilo, digamos, caliente me caliento, pero de modo, digamos como que soy medio diplomático, así no tengo reacción de fuerte. Ahora, ante una situación, digamos, no vamos a decir violenta, estrés, sino que te enoja, digamos. Y vos esperas, bueno, que se tranquilice el otro, después hablar. Y después lo hablás, yo ve. Ahora, eso versus responderle en el momento. ¿Por qué? Porque si yo le respondo en el momento, el otro se da cuenta en ese momento que yo estoy caliente. Y valora que me enojé. Si le digo después, lo pensó tranquilo, está más o menos, yo como que no le da bolilla, aunque vos estés recaliente, digamos, pero como fuiste tranquilo, te valora como, ya le va a pasar, ya, si no reaccionó enseguida, ya le va a pasar, un enojo más o menos. ¿Cuál sería la situación? Lo que pasa es que si la otra persona tiene un enojo muy fuerte, no va a poder pensar, no va a poder razonar, no va a poder interactuar y comprendernos. Calmate y después hablar. Porque no se puede pensar claramente. Claro, y tampoco en ese momento, en esa situación, digamos, no nos va a poder tampoco comprender, escuchar.
cuando estamos en cierto sentido dominados por ese enojo. Entonces, así como no podemos pensar, por ejemplo, para transmitir un mensaje, supongamos para transmitir mi enojo, tampoco voy a poder pensar y razonar lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Lo que la otra persona nos está transmitiendo. Aparte, porque vieron que, no lo quiero hacer muy extenso, pero vieron que decíamos, la manera que pensamos, nos hablamos o interpretamos las situaciones influye en cómo uno se siente y en cómo uno actúa. Si uno está muy enojado, ¿sí? O sea, si interpretamos una situación de una determinada manera que nos genera enojo, ese enojo en sí también puede influir en ver esa situación de una manera más negativa, como que se va generando un circuito, ¿sí? Como un circuito vicioso en ese sentido. Me explico, al estar enojado, tengo más tendencia a interpretar de una manera negativa la situación. Entonces, en ese momento no va a ser conveniente porque puede que no nos entendamos, que no nos comprendan en esa situación. Pero yo pensando en que el otro, mi mensaje no es tan de enojo hacia el otro porque yo me demoré en responder. Yo puedo expresar mi enojo, supongamos que en ese momento no lo hablo en ese momento porque la otra persona está demasiado enojada, quizás lo que yo le transmito no lo va a interpretar de la mejor manera y va a ser, digamos, para complejizar la situación. Yo puedo esperar para en otro momento poder hablarlo y transmitir realmente lo que me generó esa situación, ¿sí? El enojo que me generó esa situación, el malestar que me generó, y ahí como conversábamos hoy, ver la posibilidad de acordar, bueno, a ver de qué manera también podemos, digamos, solucionar esa situación, como hoy hablábamos, por ejemplo, si llegó más tarde y no avisó, bueno, la próxima... Lo coloco distinto. ¿Qué mejor? Un diálogo tipo un partido de tenis, tiqui, 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 las pelotitas para acá, y nos ponemos de acuerdo, o esperar un poco uno, un poco el otro. Poder, en primer lugar, que podamos estar tranquilos conversando para poder comprendernos, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, que suele ser una barrera de la comunicación, que es muy importante esperar el momento más adecuado para transmitir un mensaje a otra persona, en el sentido de que si la otra persona está muy nerviosa, está muy tensa, está preocupada, no va a interpretar el mensaje de la misma manera que si esa persona está tranquila. Entonces es muy importante que podamos estar tranquilos para poder comprender. Vos estás asumiendo que el otro está enojado. Claro, en ahora, el ejemplo, capaz que comprendí mal el ejemplo. A ver, suponete que yo me enojo con vos ahora. Ajá. ¿Qué mejor? ¿Te tiro un montón de películas? ¿O lo hablamos después, qué sé yo? Para que vos interpretes mejor. Si yo no estoy enojada Claro, para que vos interpretes mejor que yo estoy molesto. Lo podés transmitir y lo podemos conversar. Ahora, siempre es importante que ambas personas estén tranquilas para poder conversar y transmitir el enojo o el malestar con respeto para solucionar. Claro, pero para que vos me interpretes mejor, ¿qué sería mejor? ¿Te digo todo de golpe a la... o me tomo mi tiempo, hablo después? Y hay que probar y ver qué pasa. Sí. Vamos por No hay mucha. Por ejemplo, la mamá con los hijos tenemos todo ese lado. O hablar tranquilo o no te dejan y tenés que tirarle todo de una vez. Tipo ametralladora. Y bueno, sí, que de todo. Lo importante es siempre poder transmitirlo con... Y por otro lado, no siempre. Con tranquilidad. Si yo te digo, demostrarme que sos inteligente, digo, ¿por qué te tengo que decir las cosas de una manera cuando son serias? Demostrarme que vos sos capaz de entender algo que es importante y serio con buen humor, que a veces cuesta, ¿no? Uno tiende a asociar, digamos, bueno, esto es importante y bueno, no, a ver, ¿por qué no te puedo decir algo súper importante con buen humor? Contento. Los chicos tienden a regular eso, a ver cómo está cuando me lo dice, cómo me lo dice. Bueno, pero eso no va a decir, también es sumamente importante en general cómo transmitir. Claro. Vieron que se suele hablar de la técnica del sanguchito, digamos, positivo, después el mensaje que nosotros queremos transmitir, digamos, más sensible o quizás un señalamiento y después terminar con algo positivo también, pero porque interpreta mejor a otra persona. En la vida de la fe llamamos corrección fraterna.
corrección fraterna, Exacto. y se llama el Evangelio. Lo que pasa es que no siempre es fácil, porque no nos gusta a ninguno que nos estén marcando o corrigiendo o señalando algo que hicimos, que dijimos. Entonces, ese es el primer principio, me parece, todo esto, tratando de comprender lo que vos querías manifestar. No es tan fácil encontrar siempre que las dos partes, frente a una corrección o a una situación de dolor, estén tranquilas. Generalmente siempre hay uno que va a estar más desbordado que el otro. No sé, es algo... Exacto, por eso ahí buscar la manera de transmitir, por ejemplo, algún señalamiento, digamos, que uno quiera transmitir un malestar de la mejor manera posible, porque si no, volvemos al principio, podemos encender en la otra persona en modo defensa enseguida, ¿sí? Entonces, por eso buscar la manera, tranquilo, de transmitir ese malestar, porque nos generó malestar y que es importante tenerlo en cuenta para la próxima vez, ¿sí? Pero de la mejor manera posible para justamente esa energía del enojo nos ayude a solucionar esa situación, porque es una energía extra que nos permite poner límites y solucionar una situación. Entonces, si no estamos tranquilos, más que solucionarlo, lo podemos complejizar más, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de estar tranquilos. Y por otro lado, en esto de otra manera de regular emociones, todo lo que ya estuvimos viendo y que estuvimos charlando también en el corte, de qué manera podemos generar también estados emocionales positivos y que contribuyen al bienestar, que ya lo estuvimos conversando y que fundamentalmente a través de aquellas actividades que nos apasionan, que nos generan bienestar, que son constructivas, desde salir a caminar, a compartir una charla con mates, sí, cuestiones sencillas. Estuvimos hablando de la jardinería, de la carpintería, bailar, cantar, lo que sean, todas esas actividades que a uno son constructivas y que le generan interés y que a uno nos apasiona, cuando dedicamos tiempo eso nos genera bienestar, ¿sí? Hablamos de que segregamos esa dopamina, ¿sí? Esa neurohormona que nos genera bienestar, ¿sí? Entonces, diferentes actividades, ya sean estos hobbies o actividades que nos apasionan, como estuvimos viendo, el compartir, ¿sí? con nuestros afectos, ¿sí? O también ese contacto con la naturaleza, respirar, relajar, todas esas actividades que contribuyen al bienestar, es muy importante ir dándole un espacio en el día a día, ¿sí? Porque todo eso va contribuyendo justamente a nuestro bienestar. No solamente esto de conocer herramientas para ir gestionando emociones, sino también, bueno, ver cómo podemos gestionar o generar, en este caso, estados emocionales positivos, ¿sí? Bien, nos hemos extendido. Así que, bueno, llegamos hasta acá. Después les voy a dejar un video muy lindo, se lo voy a pasar a Elías para que se lo transmita. Un video muy lindo de Elsa Punset, que es, ella es licenciada en Filosofía y Letras y es una de las referentes de inteligencia emocional y en emociones. Y es un video muy cortito, muy lindo, que nos da también algunas herramientas para tener en cuenta para contribuir a nuestra vida emocional. Así que perdón por la